Hola nuevamente. La seguridad vial no es solo un tema de infraestructura, es también un asunto de toma de decisiones informadas. En esta sesión vamos a conocer cómo los factores de modificación de choque o crash modification factors nos ayudan a predecir y a mitigar siniestros viales. Desde la infraestructura, una de las decisiones más difíciles es conocer la efectividad de una medida o una contramedida de ingeniería. Efectividad en términos de la disminución o el aumento de siniestros viales. Existe un repositorio conocido como The Crash Modification Factors Clearinghouse. Es un lugar de intercambio de información donde se han compilado continuamente desde hace varios años diferentes investigaciones en las que se reporta la efectividad de medidas y contramedidas de ingeniería en seguridad vial. Para hablar de este tema es necesario diferenciar y definir qué es una medida y una contramedida de ingeniería. Una medida de ingeniería en infraestructura corresponde a una intervención que esperamos incida positivamente en la seguridad vial, por ejemplo, la semaforización de una intersección, mientras que una contramedida corresponde a una o varias intervenciones adicionales que potencian el efecto de la medida. De esta manera, este repositorio, este clearinghouse, compila información únicamente sobre infraestructura proveniente de estudios rigurosos, empíricos, totalmente provenientes de todo el mundo. Un factor de modificación de choques o Crash Modification Factor, adelante lo llamaré CMF, es un multiplicador que se utiliza para predecir o para estimar el cambio esperado en los siniestros viales después de implementar una contramedida específica. Este factor puede ser mayor, menor o igual a 1. Si el factor resulta ser igual a 1, significa que la contramedida o la medida no tienen efecto sobre los siniestros. Si el factor es menor a 1, sí hay un efecto en la disminución. O si es mayor a 1, por el contrario, el factor provoca un aumento en la siniestralidad. ¿Qué tipo de contramedidas podemos encontrar en el repositorio? Si bien él se actualiza periódicamente, hay medidas específicas como intervenciones semafóricas, presencia o ausencia de bermas o aumento en anchos de carril, la adición de sistemas de contención, por ejemplo, en curvas, o medidas específicas que afectan a peatones o motociclistas. En fin, la variedad de medidas y contramedidas en este repositorio es bastante amplia. Los CMFs provienen, como lo mencionaba, de estudios empíricos, donde se ha evaluado las condiciones antes y después de tener la infraestructura. Sin embargo, no necesariamente puede ser así el cálculo. El cálculo de CMFs puede provenir de un modelo de regresión en el que se evaluó una red vial de una ciudad, por ejemplo, y esa red cuenta con ausencia y presencia de determinados atributos geométricos. Al hacer la regresión y ver el efecto de esos atributos geométricos, ausencia o presencia, es posible determinar también un valor de un CMF. Un ejemplo tradicional en el uso de CMFs consiste en una contramedida que involucra el aumento del ancho de carril. Claramente, si aumentamos el ancho de carriles de circulación de vehículos motorizados, la conducción, el manejo, la circulación se hacen más cómodas, se elimina o se disminuye la fricción lateral con otros vehículos y el CMF que esperamos debe ser menor a 1. ¿Por qué? Porque hay una reducción en los siniestros. ¿Qué debo hacer para utilizarlo? Debo contar con los datos históricos de siniestralidad promedio de los últimos 3 a 5 años. ¿Por qué de los 3 a los 5 años? La información de la que disponemos tiene menos de 3 años. Se considera que es muy poco tiempo para establecer una tendencia de siniestralidad.
Por el contrario, si disponemos de información promedio de más de 5 años, durante ese tiempo pueden haber ocurrido varios cambios en la infraestructura. Por ejemplo, el simple deterioro de la demarcación, eso ya tiene un efecto en la siniestralidad, lo que nos hace muy difícil determinar la variabilidad intrínseca de esos cambios en la infraestructura. De esta forma, conocer el CMF de una intervención nos ayuda a estimar su impacto en la reducción de siniestros viales y así optimizamos la planificación y los recursos en seguridad vial. Existe un indicador complementario al CMF que es el CRF o el factor de reducción de choque. En esta ecuación vemos que se relacionan ambos, el CMF y el CRF. Supongamos que el CMF de una contramedida fue menor a 0, por ejemplo 0.6. El hecho de tener ese 0.6 nos implica que al implementar la contramedida nos va a quedar el 60% de los siniestros que ocurrieron antes de la implementación. Ahora, ¿qué es el CRF? Sencillamente es 1 menos el CMF por 100. En el caso del ejemplo de 0.6, el CRF será 0.4 y será positivo. ¿Qué significa esto? La medida o contramedida que tiene un CMF de 0.6 está reduciendo o está mejorando positivamente la seguridad vial en 40%. Si contáramos con un CMF que fuera mayor a 1, el CRF resultante va a ser, va a tener signo negativo y nos está indicando que la contramedida va a provocar un aumento en la siniestralidad. De esta forma, el CRF complementa al CMF, ayudándonos a visualizar con mayor claridad la reducción efectiva en siniestros viales producto de la contramedida o intervención que estamos analizando. En ocasiones, un CMF puede ser un único valor, pero en otras ocasiones el CMF puede variar. ¿Puede variar en función de qué? De un cambio específico en las características de la infraestructura. Cuando se presenta ese tipo de variación, el CMF proviene de un modelo de regresión. Para calcularlo, necesitamos una ecuación adicional que proviene de los resultados del modelo de regresión, como esta ecuación que estamos presentando. En este caso, esta ecuación, tomada del clearinghouse, corresponde al CMF de el cambio del ancho promedio de carril. Entonces, la ecuación implica conocer el ancho existente y el nuevo ancho para poder determinar así el CMF. Este valor, en este caso, corresponde al coeficiente de la variable ancho de carril en el modelo de regresión una vez hecha la regresión. Por ejemplo, en el caso del ancho de carril, si tuviésemos inicialmente un carril que tiene 10 pies de ancho y lo pasamos o lo ensanchamos a 12 pies en vías rurales, el factor de reducción o el CMF resultante es de 0.687. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de siniestros viales que habían o se presentaban antes del ensanchamiento de carril, producto de ese ensanchamiento nos va a quedar solamente el 68%, implicando así que el ensanchamiento de carril es una contramedida efectiva en la reducción de la siniestralidad. Como lo mencioné antes, los CMFs proporcionan estimaciones cuantitativas de la efectividad de las contramedidas. Pero no solo eso, nos permiten también priorizar estrategias, es decir, definir qué intervención puede ser mejor para el lugar que estamos analizando y de esta manera asignar eficientemente los recursos económicos y humanos. Nos permiten también hacer una validación del análisis,
si realmente la medida integral que estamos formulando es realmente efectiva, y nos permiten también hacer un análisis costo-beneficio, no solo del proyecto en sí y las intervenciones, no del costo únicamente de la infraestructura, sino reducir fatalidades que también tienen un costo social, pues ese análisis costo-beneficio va a ser aún más integral. Dado este propósito de los CMFs, el Clearinghouse, el repositorio que opera en la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, tienen un proceso muy riguroso para incluir dentro del Clearinghouse un estudio que reporte CMFs. El objetivo principal del Clearinghouse es entonces apoyar el campo de la seguridad vial mediante tres funciones clave. La primera es proporcionar información sobre CMFs, ese es el gran propósito. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a ver ahora en la página web, y lo hacen proporcionando una base de datos exhaustiva, actualizada constantemente, rigurosamente filtrada. Buscan ellos también educar a los usuarios, no solo a los usuarios viales, sino a los usuarios que desde la ingeniería tomamos decisiones. Entonces, aparte de estar allí el repositorio de CMFs, también hay todo un material de instrucción para aprender a buscarlos, a identificar el que más nos conviene y a usarlos correctamente. Busca también el Clearinghouse facilitar la investigación. Hay una sección en el repositorio sobre los Crash Modification Factors más buscados o los más deseados, de manera que se puede detectar cuáles de esos factores, cuáles contramedidas de ingeniería son las más necesitadas y más buscadas por las personas, es decir, por los usuarios del repositorio. De esta forma, utilizar fuentes confiables como el repositorio de Crash Modification Factors nos ayuda a garantizar que las decisiones en infraestructura realmente se hacen de manera informada y con base en datos confiables.